Bueno, pues bienvenidos. Vamos a hacer el estudio del primer libro de Crónicas, capítulo 15. Y pues vamos a darle una leída primero a todo el capítulo. Luego vamos a regresar otra vez a leerlo desde el principio. Y voy a ir haciendo unas anotaciones ahí, unos comentarios. Y al final te voy a dar 5 puntos de la enseñanza que yo veo en este capítulo, lo que Dios quiere hablarnos, ¿vale? Entonces vamos a... ¿Ya lo tienen todos? ¿Quién no lo tiene? ¿Ya todos están? Perfecto. Primer libro de Crónicas 15. Dice, e hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleve el arca del Señor y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasaran el arca del Señor a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Isaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab. Y les dijo, ustedes que son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense, ustedes, sus hermanos, y pasen el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. ¿Sí? Versículo 13. Pues por no haberlo hecho así nosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra del Señor. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y que alcen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Verso 18. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, el principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes,
tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto del Señor de la casa de Obed-edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto del Señor con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Ok, ¿qué entendimos aquí? ¿Llegó o no llegó el arca del Señor al lugar que David le había preparado? Sí llegó. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Cargando, sí. ¿Quién la cargaba? Los levitas, exactamente. Pero ¿qué podemos ver acá ahora? A diferencia del capítulo 13. ¿Qué pasó en el capítulo 13? ¿Te acuerdas? Alguien murió. ¿Por qué murió? Porque lo hicieron sin planear, lo hicieron no como Dios había mandado desde mucho tiempo atrás que se hicieran las cosas. Entonces, llevaban el arca en una carreta, unos bueyes, y entonces se cruzó una piedra o un bache en el camino, se va el arca para un lado, y entonces ¿quién? Usías dice, no se vaya a caer, ¿no? Yo la agarro. La agarra para que no se cayera. ¿Y qué pasa? Pues que muere ahí. Porque no era el indicado para hacerlo, ni se había hecho de la forma adecuada. ¿Y cuál es la forma adecuada? Vamos a... ¿Cómo? Santificándose, efectivamente. Santificándose. Vamos a, vamos a leer otra vez el mismo capítulo desde el versículo 1. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. David prepara un lugar para el arca del Señor. ¿Qué representa el arca? ¿Quién me puede decir? La presencia de Dios, efectivamente. Me estorba así. Para los que oyen en YouTube, me quité el pie porque batallo entre ver mis apuntes y el micrófono, así ya está mejor. La presencia de Dios. Y entonces, ¿qué hace David aquí? Prepara un lugar para traer el arca. Prepara un lugar especial para que la presencia de Dios que viene con el arca esté ahí. ¿Sale? Y hago una pregunta aquí. ¿Nosotros preparamos un lugar especial para traer la presencia de Dios a nuestra vida? Ahí lo dejo. 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. En este tiempo, en este momento, ¿por qué solo los levitas? ¿Por qué los levitas? En el libro de Números 4, versículo 15,
no participaron en la conquista. Sí participaron en lo que no fueron, en lo que no los participaron, en realidad, fue en la repartición de tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque se les encomendó la tarea específica de cuidar las cosas sagradas de Dios y de estar en el templo y de que los sacerdotes pudieran estar en el lugar santísimo, y entonces los repartieron entre la tierra de todo Israel. Fueron los únicos que no tuvieron una herencia de tierra, ¿no? En eso fue que no participaron. Y en Números 4, entonces, pero viene de que son familia de, los sacerdotes son familia de Aarón, ¿no? Y los levitas también vienen de la familia de Aarón, que los tres hijos de Aarón son quienes. En Génesis 46:11, ahí nos dice quiénes son los hijos de este Aarón. Vamos a verlo rápidamente. De Aarón, de Leví, perdónenme. Dice, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Gersón, Coat y Merari. Fíjense, vamos a ver Números 4:15. Dice, no lo busques, yo te lo leo, y los que estén anotando, nada más anótenlo. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat, o sea, hijo de Leví, para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, ya se había designado que uno de los hijos de Leví, en este caso Coat, moviera los utensilios sagrados del campamento que estaban para glorificar o para santificar o para hacer expiación o para estar delante de la presencia de Dios. Todas estas cosas tenían que ser movidos adecuadamente y tenía que ser específicamente por Coat, que es hijo de Leví. ¿Qué hace David en el capítulo 13? Lo que vimos en el capítulo 13. Él dijo, vamos a cargar con el arca del pacto y órale, llévenselo en una carreta y que jalen los bueyes. No involucró a las personas adecuadas, ni de la forma adecuada. Y en Deuteronomio 18, yo se los leo, Deuteronomio 18 dice, en aquel tiempo apartó el Señor la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto del Señor, para que estuvieran delante del Señor para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy, fíjense, hasta hoy. Entonces, los hijos de Leví, por Dios, habían sido designados para mover el arca. No había pasado así, hubo bronca ahí. Vamos a regresar, ustedes deben seguir en Crónicas, primer libro de Crónicas 15, vamos al versículo 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, a todo Israel, a todo el pueblo de Israel, para que pasaran el arca del Señor a su lugar, el cual le había él preparado. ¿Dónde se había quedado el arca? Cuando hubo este incidente en el que murió Usías, ¿se acuerdan? ¿No? En la casa de Obed-edom. Ahí se quedó y Dios prosperó su familia y su casa. Y cuando David ve eso, dice, yo creo que a Dios ya se le pasó el enojo. Vamos a traernos el arca y ahora sí lo vamos a hacer de la manera correcta. Bueno, entonces reúne David a todo Israel, reúne a los hijos de Aarón y a los levitas, y ahí nos menciona a todos los hijos y a los cuantos. Vamos al versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab.
Todos estos, que eran puros levitas y unos cuantos sacerdotes, son 520 personas, más todo el pueblo de Israel. O sea, David ahora sí se aseguró que todos los levitas, con todas las tareas que tenían para mover las cosas sagradas del campamento que representaban la presencia de Dios, ahora sí convoca a todos y dice, ahora sí vamos a moverlo, vamos a hacerlo adecuadamente. Lo tienen que hacer lo va a hacer quien lo tiene que hacer. Versículo 12. Y les dijo, ustedes que son los principales padres de las familias de los levitas, ahora fíjense, bueno, santifíquense ustedes y sus hermanos y pasen del arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Ya están las personas que Dios había designado. Hasta ahí estamos bien. Son los levitas. Órale, ya están ahí los levitas. Pero ¿qué hace David? No nada más dice, bueno, los de la alabanza, ¿no? Que nos dirijan en la alabanza a los de la alabanza. Ya están ahí, ¿no? Porque Dios, David le dice, santifíquense ustedes y sus hermanos. Ya tengo a las personas adecuadas, ya tenemos a los que Dios eligió para eso. Pero con todo y eso, no está por demás y David les dice, santifíquense. ¿Qué es santificarse? ¿Quién me puede decir? Grítenle, porque entre el tren y que están cayendo como cosas de árboles, ¿no? ¿Qué es santificarse? Apartarse, ¿tú qué me decías? No, es que no te entiendo. Purificarse, apartarse. ¿Apartarse de qué? ¿Purificarse de qué? Del pecado. Apartarse, básicamente, apartarse del pecado. Purificarse. ¿Cómo hago esto? Lo iba a decir al final, pero no. ¿Cómo hago esto? Ya que estamos aquí entrados en gastos. ¿Cómo hago eso de purificarme? ¿Cómo hago eso de apartarme del pecado? ¿Quién me puede decir? Una manera podría ser haciendo ayuno y estar en la oración con ese poder. Una manera voy a repetir al micrófono para que se grabe también. Dicen por acá, una manera es hacer ayuno Y hacer oración con él. y hacer oración. Ok. ¿Qué más? Ahorita explico eso. Obedecer la palabra. ¿Quién dice qué más? Recibir a Cristo en nuestro corazón y también arrepentimiento de nuestros malos actos. Recibir a Cristo y arrepentirnos. ¿Qué más? Dejando todo lo malo y aceptando a Jesús como único Salvador. ¿Qué más? Pues ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo tienen. Efectivamente es arrepintiéndonos de nuestros pecados, arrepintiéndonos. Pero yo puedo arrepentirme o puedo pedir perdón y ¿puedo seguir pecando? Sí, sí, yo puedo decir, Dios, perdóname, de verdad, perdóname, estoy muy O sea, puedo decirlo, pero el arrepentimiento no se ve si tú no das un giro por completo de 180 grados y caminas en otra dirección. Me puede estar llamando mucho la atención la pornografía y yo puedo decir, Dios, perdóname, porque no dejo de ver pornografía. Me arrepiento, estoy muy arrepentido. Y a la hora siguiente estoy ahí. Apartarse del mal es dar la vuelta y caminar en otro sentido. Es tirar todas las revistas, dejar de ver internet, ¿no? Así con cualquier pecado que se te ocurra. Entonces necesitamos apartarnos del mal, necesitamos santificarnos. Y aquí David le dice, santifíquense.
O sea, apártense del mal, ¿no? Santifícate, le dice. Bueno, vamos al 13, pero creo que eso a todos nos queda bastante claro. En la parte esta de haciendo ayuno, haciendo oración, ayuda, pero no es, no es como la fórmula, ¿no? ¿Por qué ayuda? Cuando yo hago ayuno y oración, cuando yo estoy orando es porque estoy teniendo comunión con Dios. Y el tener una comunión con Dios, Él me convence de pecado. El Espíritu Santo me convence de justicia, de juicio, de pecado. Y entonces es como yo digo, estoy pecando, me voy a apartar. Cuando yo ayuno, yo me vuelvo lo voy a decir así, sensible al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy sujetando mi carne al Espíritu. O sea, las cosas que mi ser carnal desea que no están bien, estoy sujetando esa carne al Espíritu y entonces me hago más sensible a la voz de Dios y entonces me ayuda a convencerme de pecado, ¿no? Pero no es así como la fórmula de me santificaré orando, ¿no? Tienes que apartarte del pecado y apartarte del pecado es tomar una decisión de no pecar más, ¿sale? Entonces ahí, para que quede esa parte bien, bien clarita. Luego, en el 13, pues no haberlo hecho así ustedes la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Eso lo expliqué hace un momento, ¿no? Tenían que ser los levitas. 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor Dios de Israel. Luego, en el versículo ok, vamos al versículo 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra del Señor. En Números 4:5, no lo busques, yo te lo leo. Dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio, ¿no? Como habíamos visto, lo que tienen que hacer. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaran de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio, arpa, címbalo, que resuenen, que alcen la voz con alegría. Y los levitas designaron ahí a gente, ¿no? En el 17, versículo 17, versículo 18, 19, el 20 y el 21 habla de toda la gente que está involucrada para hacer esto. Pero hagamos pausa aquí en el versículo 16. ¿Qué dice al final del versículo? Que resuenen y alcen la voz con alegría. ¿Sale? Entonces, ¿por qué con alegría? ¿Cómo? Porque era un motivo de mucho gozo, efectivamente. Ahora, ¿qué quiero que notemos acá? Y bueno, para hacer en este comentario, vamos al último versículo, el 29. Cuando llegó el arca del pacto del Señor, llegó a la ciudad de David, llegó a la ciudad de David. Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Bueno,
¿Qué quiero yo decirte acá con esto? En el versículo 16 y con el 29. Pues Dios nos da unas emociones, Dios nos da emociones. Y nos da chance de estar alegres, y nos da chance de brincar, y nos da chance de estar alegres, y nos da permiso de eso. ¿Por qué? Porque nos las dio Él. Y nos dice, ¿sabes qué? Alégrate, hazlo con alegría, hazlo con gozo, sáltale. Porque además de ser un motivo agradable, o sea, el arca estaba en otro lado, en casa de Obed, pero ya venía a un lugar especialmente preparado para estar allí. Salud. Que es un motivo de alegría, de gozo, pero también como para que lo puedas expresar. Y muchas veces nosotros nos quedamos en, no, es que con Dios es todo muy reverente y muy serio y muy... No nos equivoquemos, ¿no? En el sentido de poder estar delante de Dios, brincando, aplaudiendo, siendo alegres, siendo quienes somos. Y que no nos dé pena, ¿no? Porque aquí a David no le dio pena siendo el rey, no le dio nadita de vergüenza. Sin embargo, su esposa sí lo ve con menosprecio en su corazón, ¿no? Bueno, ahorita vemos ahí. Versículo 22. 23, perdón. Perdóname. 25. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto del Señor de casa de Obed-edom con alegría. Ahí vuelve a mencionar, con alegría. Ahora yo quiero preguntarte, tú cuando estás delante de la presencia de Dios, ¿estás con alegría o estás sufriendo? ¿O siempre estás llorando? ¿O siempre estás reclamando? ¿O siempre estás...? Porque muchas veces a eso vamos, ¿no? Ahora, no pasa nada si hay congoja en tu corazón y te acercas a la presencia de Dios, a exponer tu corazón y decir, hoy estoy triste, Dios, y necesito que tú hoy me toques. Y necesito que tú hoy hagas algo conmigo. Y muchas veces buscamos a Dios cuando estamos afligidos. Muchas veces es el único momento o las únicas ocasiones en las que vamos y buscamos a Dios. Cuando estamos afligidos y vamos y lloramos y esperamos que Dios nos esté consolando y nos consuela, pero a veces es lo único que esperamos que suceda. Pero ¿por qué no ir con Dios también cuando estamos alegres y poderle decir, hoy estoy muy feliz, Dios? Y hoy quiero platicar contigo y quiero estar contigo delante de tu presencia con esta felicidad que tengo y hacerte partícipe de mi felicidad. Porque además muchas de esas felicidades Dios las ha traído a nosotros, ¿no? ¿Cuántos han recibido milagros de Dios que no han pedido, pero que Dios les dice, órale, ahí está, ¿no? Y te llena el corazón de gozo. ¿Por qué no vas, o de felicidad o de alegría, vas con Dios y le dices, hoy estoy muy feliz, Dios, y quiero decirte por qué estoy feliz? Hagámoslo. Versículo 26. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Fíjense aquí, ¿qué notan de bonito en este versículo? Que Dios le ayuda a los levitas. ¿Era chamba de los levitas hacerlo? Sí. ¿Qué Dios te ha encargado a ti? Que hagas. Predicar las buenas nuevas, creer en su palabra. Y ¿sabes qué? Te digo una cosa, Dios te ayuda.
Dios te va a ayudar en esa encomienda, en esa tarea que te dé. Dios te va a ayudar, no te va a mandar a hacerlo solo. No te va a decir, es tu chamba, órale vas, ahí como puedas. Dios va a estar pegadito a nosotros, ayudándonos, ayudándonos cada tiempo, cada vez que lo hagamos. No dudes eso. Versículo 27. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. ¿Qué llevaba David puesto? Vestido de lino fino. En Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido, a su iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones. David iba vestido de lino fino. ¿Qué es qué? Las acciones justas de los santos. O sea, David se había portado bien, va. Había hecho buenas obras. ¿Es la representación de la santificación? No, no. Las buenas obras no te santifican. ¿O a qué te refieres? ¿O de qué me hablas? El lino fino, no. El lino fino es la representación de las buenas acciones, pero una buena acción no te santifica. Exactamente, como dice acá Roberto, es al revés. La santificación hace que tengas buenas obras, pero las buenas obras no hace que te santifiques. Porque yo puedo estar haciendo buenas obras todo el tiempo, ayudándole a la viejita a pasar, dándole el peso a los niños que lo necesitan, les sirvo de comer, le pongo la silla a ustedes, les puedo lavar la ropa, lavarte el baño, hacer un montón de buenas acciones. Pero voltearme y tratar con groserías y menospreciar a alguien y decir, eres una basura, qué asco me das. Todas mis buenas acciones, o puedo voltearme y violar a una mujer, o desear a la vecina, esposa del vecino, ¿no? Eso me va a santificar. Todas mis buenas acciones, que les serví un buen plato, les hice de comer a todos, les lavé los pies, la ropa, los bañé si quieres a todos. Eso no me va a santificar. Pero bueno, cuando yo me aparto del mal, estoy buscando a Dios en oración y dejo que Él me transforme, dejo que Jesús entre a mi corazón y haga una transformación completa, eso me va a llevar a hacer buenas obras sin que sea actuado. ¿Por qué? Porque no voy a desear a la mujer de mi prójimo, me voy a apartar del pecado porque no lo necesito, porque Cristo me llena en todo, Dios me llena en todo y hace que sea mi actitud y mi pensamiento sea transformado. Y entonces no tengo que pujar por hacer buenas obras, tampoco. Sí estoy ahí clarito en eso, sí está clarito eso. Sí, no nos confundamos en estas cosas. Me gusta siempre mejor que nos quede más como debe ser. Ajá. No. Aquí dice las acciones justas. Apocalipsis 19:8. Son porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué vas a decir? ¿Nada? Las acciones justas de los santos. Ese es el lino fino. Ajá. Pero como aquí dice las acciones justas, no podría ser el ejemplo como lo que se comenta de hacer una buena obra y después
Exactamente. Entonces, por eso sí es una representación de una santificación, porque es una acción justa, ¿no? Como consecuencia, pero no puedes quedarte con eso. No puedes quedarte con esa enseñanza. Lo voy a decir al micrófono y para que se grabe acá lo que acabas de decir, que es, podemos tener buenas acciones, pero estar pecando, ¿no? O estar, y no es justo, ¿no? Pero puedes tener buenas acciones sin pecar y eso puede darnos una acción justa, ¿no? Una acción, ¿qué es lo justo? ¿Qué es la justicia? Es que la justificación la recibimos a través de Jesucristo. Es la justificación. Entonces, una acción justa podría ser a través de la Es diferente la justificación de la justicia. Es diferente, no es lo mismo. ¿O estoy mal, señor pastor? No, porque la justicia es darle a cada quien lo que merece. Exactamente, porque la justicia es darle a cada quien lo que merece, lo que le corresponde, lo que merece. La justicia. Y la justificación, Jesús está a un lado del Padre diciendo, yo ya pagué por él. Esa es la justificación. Jesús nos justifica de esa forma. Él pagó con sangre y está a la diestra del Padre, dice en la palabra, diciéndole a Dios, perdónalo porque yo ya pagué con sangre por sus pecados. O sea, la justificación es un pago por nuestros pecados. Esa es la justificación. Y la justicia, yo puedo ejercer justicia, sí, ¿no? Sí podemos nosotros ejercer justicia, porque podemos darle a cada quien lo que le corresponde, lo que merece, ¿no? Lo que cada quien merece. ¿Sabes qué? Tú has trabajado 8 horas, te mereces el sueldo de 8 horas, tú trabajaste 4, te mereces el sueldo de 4, ¿no? Entonces, pero aquí dice las acciones justas, justas de los santos, no justificadas, ¿no? Justas. O sea, 19:8. Sí. Nada más que a lo que me refería. Bueno, somos justificados por Jesucristo, ok. Pero, o sea, por eso recibimos, dice aquí que nos es concedido Ujú. ser vestidos de lino limpio, fino y resplandeciente, Sí. que son las acciones justas de los santos. Ujú. Entonces, si es o sea, por Claro, el por beneficio eso. propio. Sí, lo que acabo de explicar que decía Roberto, Aquí ya está hablando de cuando estás delante de Dios. voy a decirlo al micrófono, que dice en el versículo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque está en santidad, ¿no? Pero eso ya está hablando en el futuro, ya cuando estamos en la presencia de Dios. Porque está en santificación. Sí, se te concede vestirte de lino fino porque has caminado en santificación, en santidad. Se te concede que te vistas de lino fino, ¿no? Se concede porque, pero, la santificación es lo que nos lleva a poder tener esta vestimenta, ¿no? Digamos, porque hemos vivido en santificación, efectivamente, lo que acabas de decir, o sea, estoy afirmando eso. Pero, escúchame, pero no puedes decir que por mis buenas acciones justas voy a ser santificado. Porque entonces estarías tú esperando hacer buenas acciones todo el tiempo y por eso me voy al cielo porque, ¿no? O sea, nada más quiero yo remarcar esa diferencia. Pero es que no ¿Sí? es por nuestras buenas acciones. Dice en el libro de Gálatas que es que es por las obras que Dios preparó para nosotros. Es por caminar en las obras que Dios preparó para nosotros. Por eso dice aquí que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El que hace las obras que Dios ha preparado para que las hagan.
Ajá. Y si se refiere a la iglesia. Ah, claro, claro, se refiere a la iglesia. Es la consecuencia de las obras que Dios ha preparado, no de mis buenas obras, de las obras que Dios ha preparado, que es caminar conforme a la voluntad de Dios. Ah, definitivo. O sea, las obras que Dios ha preparado para La nosotros, consecuencia de las obras. pero te estás yendo ya a otro lado. No, Te voy a decir por qué. A otro lado de lo que yo estoy explicando aquí. Estoy de acuerdo contigo. Digo que Dios ha preparado buenas obras para nosotros. Sí, buenas cosas sí. Y eso nos va a llevar, nos puede llevar a conocer a Dios. Sí, y conocer a Dios, vivir en santidad, sí. ¿Sale? O sea, sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero lo que yo quiero que les quede claro a todos es esto, y lo voy a volver a repetir. No por tus buenas obras te vas a ganar el cielo. No. No te vas a ganar el cielo por tus buenas obras. ¿Sale? Ok. Ah, bueno, pues ya estamos de acuerdo en eso. Entonces, pero lo que yo quiero que veas acá es cómo la Biblia se explica sola y nos dice, este lino fino representa las acciones de los santos, no las obras que Dios preparó para nosotros. Son las acciones de los santos, porque aquí lo dice, yo no lo estoy diciendo. El lino fino es esas acciones que nosotros como santos, ahora, ¿nosotros somos santos? Sí. ¿Por qué? Estamos apartados. Pero ¿por qué? ¿Por qué principalmente? Por el sacrificio de Cristo, por la redención de Cristo. Eso nos hace santos. Porque, eso. Iba a decir otra que, pero está padre que lo hablemos, ¿no? hay un versículo más adelante, Ajá. Apocalipsis 20:12, y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Las acciones son las obras. Sí. El estilo del lino fino es la santificación que Dios nos da como premio. No podemos entrar en una... Estás hablando en general de toda la humanidad. Sí, la iglesia. No, 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 no. Ahí es de toda la humanidad. En el juicio Los de salvos Dios. son los salvos. Exactamente. Entonces son las obras por las que te están condenando o no. Pero en el caso de los que somos ya redimidos, esa santificación, Tenemos un vestido de lino fino. ese corazón transformado hace que nuestras obras sean justas. Y esas obras justas es precisamente ese vestido de lino fino que proviene precisamente de la santidad, de la transformación del corazón y por lo tanto obras justas. Y los que no obraron justamente, los que no recibieron a Cristo, no están vestidos de lino fino. Es la representación no solamente de acciones, sino de la redención de Cristo. Porque hemos sido redimidos. Voy a decirlo al micrófono. A ver, ahí voy a hacer una pausita. Voy a decirlo al micrófono para que los que escuchen en YouTube no se lo pierdan, ¿no? Acá acaban de leer el Apocalipsis 20:12, que habla de las obras, pero aclara Roberto, nuestro pastor, ahí esas obras está hablando de toda la humanidad, pero ahorita nosotros estamos específicamente hablando de las acciones de los santos, o sea, los que han conocido a Dios como su Señor y Salvador, los que ya fueron justificados por Dios. A estos es a los que se les ha concedido que vistan de lino fino, no a otros. ¿Qué vas a decir allá, Saraí? Pues toma en cuenta mucho las intenciones del corazón. O sea, no es simplemente las obras, sino también las intenciones. Por eso Jesús vino a demostrar que no simplemente por obras, sino también por fe en Él y en las intenciones que realmente tuviéramos nosotros. A eso se refiere, más que nada a la iglesia. De acuerdo. Dice Saraí,
que no nada más obras, sino que viene Cristo y nos enseña que también las intenciones del corazón son las que cuentan y son muy importantes. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Con qué intención estás haciendo y estás diciendo las cosas? Bueno, entonces, espero que sí haya quedado, ¿no? Si no lo podemos seguir hablando, pero en una ocasión más específica, para terminar y no se nos cuelgue mucho la grabación. O la podemos cortar y nos quedamos acá los que quieran quedarse a platicar del tema, ¿va? Pero vamos a terminar de momento. De esta manera, bueno, lo que yo les estaba explicando es cómo David, ¿no? Ya desde David, él tiene un entendimiento, ¿no? Digamos, y dice, yo debo ir bien, o sea, debo ir con buena actitud, debo ir bien vestido, debo ir adecuadamente, porque no es cualquier cosa ir a la presencia de Dios. ¿Cómo estamos yendo nosotros a la presencia de Dios? ¿Estamos teniendo buenas intenciones, buenas obras que dicen que yo soy santo? O sea, que dicen que yo soy de la familia de Dios, que yo he sido santificado. ¿Estoy teniendo esas buenas obras? ¿Así estoy yo llegando a la presencia de Dios también? Ahora, ojo también, aunque se preste para más comentario, y a mí me gusta, pero ojo, tampoco podemos esperar a tener muy buenas obras para ir a la presencia de Dios, porque hoy por hoy, y ahorita lo voy a explicar, ahorita que hice una pausa que estuve leyendo, quise dejarlo al final lo que voy a explicar en un momento más, pero el hecho de que Jesucristo hoy nos enseña, o a partir de que Jesucristo nace y vive y muere, ¿no? En la cruz, pagando por todos nuestros pecados, cambian un chorro las cosas. Cambian un montón las cosas ahí. ¿Por qué? Porque antes solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y ahora el acceso al Padre, el acceso a la presencia de Dios, hoy por hoy, es para todos. Entonces, ¿qué pasa acá? Y lo que yo quería decir, lo que yo quiero decirles específicamente en este ojo, ¿no? Que les digo, ojo con esto. Yo puedo ir a la presencia de Dios porque dice en la palabra, ven confiadamente a mi presencia. ¿Estás atascado de pecados? Ve confiadamente a la presencia de Dios, porque ahí vas a encontrar perdón de pecados. Porque si no te acercas a Dios para pedirle perdón, ¿cómo vas a ser perdonado? No esperes estar limpio, ¿sí? Entonces acá estoy hablando en un ejemplo de, ok, tenemos que apartarnos del mal, pero eso, con todo y eso, también Dios nos dice, ven confiadamente. Te resbalaste, la regaste, ven confiadamente, ¿no? Ven confiadamente. Versículo 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto del Señor, con júbilo y sonido de bocina y trompetas, címbalos, el son de salterio y arpa. Y el 29 que ya leímos. ¿Qué vemos en todo este capítulo? Puede haber más puntos, pero rescato unos 5 principales. Número 1, hoy somos sacerdotes, hoy Dios nos ha hecho sacerdotes. Antes los sacerdotes eran unos, los levitas eran unos, los que estaban designados para hacer este movimiento de las cosas sagradas de Dios. Pero a partir de Cristo se rompe el velo. ¿Sí han leído eso? ¿O no?
Mateo 27, 50 y 51 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. O sea, ya no nada más el sumo sacerdote o los levitas, se rasga ese velo, ya no hay lugar santísimo ni lugar santo. Nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces, nosotros somos ahora esos sacerdotes, ya todos, del nuevo pacto. Y como nuevos sacerdotes, ¿qué nos toca hacer? Santificarnos, ponernos a cuentas con Dios, pedir perdón por nuestros pecados, lo que hablábamos hace rato, arrepentirnos, perdonar a los que nos ofenden, porque eso se nos va. Queremos ser perdonados, pero ya donde, a mi papá no lo voy a mi hermano que me robó, no, a mi hermano que me voló a mi vieja, no, o a mi mujer, ¿no? Ahí no lo voy a perdonar. A mi vecino que me echó la basura, no. ¿A quién no puedes perdonar? Necesitas perdonarlo, necesitamos perdonar. Sí queremos perdón, pero no podemos perdonar. Como sacerdotes hoy día nos toca todo esto. Ese fue el 1. Número 2, haz sacrificio. Aquí hubo sacrificios. Dice, Dios les ayudó a los levitas y hicieron sacrificio de novillos. Hagamos sacrificio. ¿Pero qué tipo de sacrificio nos toca hacer a nosotros? Sacrificio de alabanza. Hagamos sacrificio de alabanza. ¿Y qué es este sacrificio de alabanza? En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y es que podemos dar para estar platicando, ¿no? Pero hagamos sacrificio de alabanza, el fruto de nuestros labios que dicen, tú Jesús eres el magnífico, eres el bello, eres el bueno, eres el único, ¿no? Hagamos sacrificio de alabanza. Número 3, hagámoslo con gozo, como lo hizo David, como lo hizo todo el pueblo, como lo hicieron los levitas. O sea, que no te dé pena estar feliz delante de la presencia de Dios, que no te dé pena sonreír, que no te dé pena gritar, brincar, lo que dije hace un momento. Número 4, viste decentemente. O sea, haz buenas acciones, acciones justas, ¿no? No pecaminosas. Acciones en las que la gente diga, este es hijo de Dios. Este no por quedar bien hace buenas cosas. No porque digan, ay, mira qué bueno es, qué bien lo hace. Ay, mira, que todo el mundo me vea. Porque cuando actuamos de que todo el mundo me vea, que estoy haciendo ahí amable, te cansas y te fastidias y terminas regándole en algún momento. Número 5, que no te importe que te menosprecien, como hizo Mical, la hija de Saúl, esposa de David, que lo menospreció en su corazón. No se lo dijo, quizá, no le hizo cara, pero en su corazón dijo, es el rey y se está haciendo como cualquiera de ellos. Que no te importe que te menosprecien por alabar a Dios, por honrarlo, por conocerlo, por caminar con Él. Que no te importe. ¿Sale? Esa es parte de la enseñanza que yo puedo tener acá. Y bueno, y si quieres, nos quedamos platicando en esta parte de donde nos atoramos un ratito, pero pues démosle gracias a Dios. ¿Va? ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias porque en ti confiamos, porque en ti podemos tener plenitud de gozo y de paz.
Y gracias, Padre, porque en este texto podemos aprender, Señor, no nada más un dato histórico, Señor, sino de qué pasó en ese tiempo, sino cómo podemos conducirnos hoy día aún con tu palabra. Te bendecimos y te pedimos que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén.